Hola mis amores, gracias por estar aquí conmigo. Segunda parte de los perfumes muy dulces. Ya tuvimos los perfumes pastelosos, caramelosos, a más no poder. Pues hoy vamos con los dulces frutales, porque si no puedes hincharte a comer dulces, lo mejor es la fruta, que es el dulce de la naturaleza. Así que vamos con perfumes muy dulces, que igualmente pueden ser excesivamente dulces para algunas personas, eso sí. Lo que tienen de característica los perfumes dulces frutales es que sobre todo nos dan una vitalidad, energía, frescor, alegría, que sobre todo suelen ser muy propios para primavera-verano. Aunque muchas veces cuando son demasiado dulces, algunas personas deciden utilizarlos en época más de frío, ya que el frío aplaca, suaviza un poquito esa intensidad de dulzor. Aquí simplemente ámalos, disfrútalos y úsalo cuando te apetezca. Voy a empezar por uno que llegó gracias a las recomendaciones vuestras, a las recomendaciones de mis seguidoras, que me decían que como no había probado aún los Eros de Versace para mujer. Primero probé el Eau de Parfum, que resultó ser un perfume muy rico, sabroso, pero en el plan de cítrico. Era un cítrico que me gustó muchísimo, de las pocas excepciones. Pero luego me recomendaron que el Eau de Toilette de Eros Flame es un perfume más frutal. Y no se equivocaban, porque Eros Flame en versión Eau de Toilette, disculpad, lleva sobre todo grosellas, frambuesa y muchas flores, pero hace que sea un perfume dulce, frutal y, oye, con un estilo delicioso de la casa Versace, que sin duda es impresionante. Me gustó muchísimo, por eso siempre tengo que ir haciendo caso a las recomendaciones de mis chicas, que saben muy bien mis gustos y lo que nos puede gustar y apasionar. Vamos con la casa Dior. Sí, señores, Dior también nos crea perfumes muy dulces. En el caso, pero con un poquito de estilo, ¿eh? En este es el caso de Dior Absolutely Blooming. Este yo lo tengo en rolón, pero probablemente termine comprándomelo en lo que es el spray normal. Esta es una bomba de dulzor, pero muy bien equilibrada con la elegancia de la rosa. Y nos vienen a endulzar las frutas de la frambuesa y las grosellas negras. Continuamos con versiones de verano. Amor, Amor, la casa Amor, Amor de Cacharel nos presenta una edición de verano todos los veranos, lógicamente. Y yo os recomiendo muchas veces repasar algunas de ellas porque vais a encontrar perfumes muy interesantes y deliciosos. Yo os recomiendo esta versión, creo que fue del 2018, que se llama Agua de Amor Amor. ¿De qué se compone Agua de Amor Amor? Pues de coco y ron. Es refrescante, es sabroso, es fiesta de verano en un aroma riquísimo. En este caso no sucede como con otros perfumes que llevan coco, que me resultaban más acaramelados o más de leche de coco en ese sentido, porque este es un coco más frutal y ese toque de ron lo hace mucho plan de cóctel. También la casa Escada nos presenta cada verano ediciones especiales de verano. En este sentido yo os traigo el de Fiesta Carioca, porque Fiesta Carioca es una explosión de cóctel de mango y es una fruta que me gusta y me apasiona muchísimo. Pero yo os recomendaría nuevamente, busca, prueba, porque tienen de todo. Tienen, no me acuerdo de los nombres. Tengo uno que es piña colada. Hay otro que es helado de melocotón. Tienen de todo, mucho cóctel y sobre todo mucha combinación de frutas veraniegas. Y no se puede negar que eso resulta muy dulce, pero a la vez sabroso, divertido, alegre, ¿no? Para cuando te pones guapa, para darte, aunque sea un paseo, que el perfume no nos puede faltar en ningún momento. Vamos a la casa de Elisab Girl of Now, que este año nos presentó el perfume, el Eau de Parfum de Girl of Now Forever. Perdonad que mi inglés es horroroso. Como siempre os dejo todo abajo descrito. Bueno, pues nos presentó nuevamente un perfume que ella suele trabajar mucho lo que es la almendra y todo eso, pero endulzado en este caso
con el aroma de la frambuesa. En este caso es un perfume dulce, pero de los más agradables en correspondencia a la frambuesa que sacaron en este año 2019. Vamos con... Hablábamos antes del mango. ¡Ay, madre mía! Que me encanta el mango, tan rico, tan frutal. Es una fruta que además de sabor, que se me traban las palabras. En sabor de las frutas que más me gustan, aparte de la chirimoya. Aquí tenemos el perfume Ángel Eau Croisière de Mugler. Bueno, pues resulta que este perfume yo lo he recomendado mucho a las chicas que querían algo de la casa Ángel que no se pareciera tanto a Ángel, ¿verdad? Yo Ángel es un perfume que no me gusta, no puedo llevarlo, me parece demasiado para mí. Sin embargo, este tiene solamente unos toques muy bajos de lo que es el pachulí, y luego lo que tenemos es un cóctel de mango impresionante, riquísimo, me encanta, y además me da muy buena energía, buen rollo. Y buen rollo es lo que me da este perfume de Ángel Fruitify. Como os comenté cuando vimos el perfume de Ángel Muse, resulta que el Sucre, Ángel Sucre, es un perfume más con mousse, con crema y demás. Y algunos dicen que se parece a este, pero la principal diferencia, y ya os haré un vídeo que también comparativo, es que este es un dulce frutal. Sobre todo Ángel Fruitify tiene un cóctel de frutas, lichi y grosellas negras, sumado a muchas más cosas, porque todos estos perfumes tienen mucho más contenido, pero sigue siendo delicioso, y que si tienes la ocasión de encontrarlo te lo recomiendo. Eso sí, creo que es ya la edición de 2 o 3 años atrás, y no sé si lo llegas a encontrar, pero si lo ves, no lo dudes, pruébalo. Vamos continuando porque os he traído unos cuantos para que tengáis para elegir entre los mejores frutales dulces, y entre ellos vais a encontrar el nuevo Lady Million Empire. Este nuevo Lady Million Empire viene con un toque dulce frutal de lo que es la ciruela Mirabelle, y luego un toque licoroso de coñac y mucha más composición de flores y todo lo que queráis. Pero ese toque frutal con el coñac licoroso le va a dar un toque delicioso. Todos estos, oye, os diría que sí, que es que son perfumes que cuando te los pones es buen rollo, es para salir con las amigas, para pasártelo bien, un poquito en todos los estilos. También con la nota de frambuesa, este año salió de Emporio Armani In Love With You. Vamos a sacarlo, y como os digo, este perfume viene principalmente pues con lo que es la frambuesa, cereza y composición de flores. La verdad es que hubo este año una explosión de perfumes de frambuesa, y este hubo un momento en el que probablemente lo dejé un poquito de lado. Pero ahora que lo he rescatado, de repente digo, oye, pues es más interesante, tiene cuerpo y es muy interesante para rescatarlo y disfrutar ahora un poquito más de su aroma. Sí, señor, porque a la vez es muy juvenil. Y es que juveniles son todos estos perfumes, es esa la sensación general que siento cuando los voy probando. Podría llevarlos yo, podría llevarlos mis hijas, siempre que se disfrute de esas notas dulces frutales. También de la casa Guerlain, muy recomendada por vosotros, vosotras, que conocéis bien la casa de Guerlain, y me recomendabais mucho empezar a probar la gama de perfumes de La Petite Robe Noire. En esta gama de perfumes, sobre todo, nos vamos a encontrar perfumes endulzados con la cereza. Toda la línea juega mucho con lo que es la cereza, la almendra, algunos le ponen regaliz, muchos tipos de flores para ir combinando y cambiando. Son tipos de perfumes dulces con un toque elegante actual. Al menos a mí es lo que me parece. Algunas de nuestras seguidoras me han dicho que se parece algunos de los distintos tipos que hay, porque hay muchos y debéis de probarlos para encontrar el vuestro,
Algunos dicen que parece jarabe de cereza, pero que eso no os resulte tampoco una razón para echaros atrás o que digáis, jarabe de cereza, pero si el jarabe de cereza es delicioso. ¿Cuándo queríais tomaros un jarabe amargo? Siempre preferíamos el jarabe de cereza, ¿verdad que sí? Que supiera dulce, que tuviera un sabor delicioso. Pues aquí lo tenemos, un perfume que si se parece a jarabe de frambuesa, pónmelo a montones, que con esto estoy divina. Claro que sí. A todo hay que verle el lado bueno y no siempre eso tiene que ser una crítica mala, ¿verdad que no? Y bueno, para terminar, y aquí he querido traer pocas ediciones especiales porque ya sé que luego algunas son difíciles de encontrar. E incluso en lo que es Amor, Amor y Escada os generalizo un poco en el hecho de buscar entre sus distintas ediciones de verano porque seguro que encontráis alguno que se adecua a vuestro gusto personal. Pero no puedo dejar de pasar también el hecho de este perfume de Carolina Herrera, que este año, al menos para mí, han hecho un fantástico trabajo en lo que es la perfumería, aunque sean en ediciones especiales. Este perfume de 212 Beep Rose Extra, que es una edición especial, pues esto es para disfrutarlo, para soñar, para divertirte, para salir, lo que sea, de licor de cereza. Caray, ¿os habéis dado cuenta cómo estas frutas nos potencian mucho el dulzor? La fresa, la cereza, la ciruela son frutas que potencian mucho el dulzor. Ahora bien, esto es diversión, esto es gustos también, cada gusto, para gustos los colores. Y oye, amigas, sí, ya hemos llegado al final de mi lista de perfumes muy dulces, pero quiero componer una lista de los perfumes más dulces para vosotras, para mis queridas seguidoras. Así que, por favor, contadme abajo cuál es tu perfume muy dulce, pero que te encanta, y yo lo estaré anotando para prepararos un vídeo especial con vuestros gustos. Un beso enorme a todas, espero que os haya gustado, entretenido este vídeo. Nos vemos pronto en el próximo perfume. Adiós.